Posteriormente, al ver una reseña de lo que es la parte teórica, y ahora sí, vamos a ver la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, tratemos la manera de ir escribiendo todo lo necesario, ¿de acuerdo? Y de igual manera, si surge alguna duda, siempre háganlo, ¿sí? Por favor, porque de esa forma pues aprendemos. Aquí el que ve los videos y le surgen dudas pues pregunta. El que no pues obviamente se quedará siempre en esa ignorancia, ¿verdad? Sino que aquí el propósito es poder comprender y seguir aprendiendo. Primer tema práctico, evaluación de inventarios. Vamos a ver qué nos dice. La palabra valuación significa ponerle precio a una cosa. O sea, ¿qué es lo que vamos a realizar? Colocarle precio a una cosa. ¿Sí? Dice, la evaluación de inventarios consiste en ponerle valor o precio a los bienes que se tiene para la venta, mercadería, y o para usarse en la producción, o sea, materias primas. La base principal para la evaluación de las mercaderías y o materias primas es el costo, ¿verdad? Recordemos que estamos en costos. En el costo debe incluirse el importe de todos los desembolsos que se efectúen por la adquisición, conversión y otros desembolsos directos e indirectos en que se incurra para llevar un artículo a su condición de poderse usar o vender. En otras palabras, la base principal para la evaluación de inventarios es el costo de adquisición o producción en el que se incurre al comprar o fabricar un producto, lo que significa, en principio, la suma de las erogaciones aplicables a la compra y los cargos que directa o indirectamente se incurren para dar a un artículo su condición de uso o venta. El objetivo principal de los métodos de evaluación de inventario es determinar el costo de las de las mercaderías vendidas, el costo de ventas o el costo de las mercaderías fabricadas, costo de producción, y el costo de las mercaderías no vendidas o el costo de materias primas no utilizadas a una fecha determinada, o sea, el inventario final. ¿Sí? ¿A qué se refiere con todo esto? Vean, pues lo voy a explicar en esta parte, ¿sí? Veámoslo desde un punto de vista comercial, ¿de acuerdo? Imaginémonos que se compró mercadería, compra de mercadería, ¿sí? Y hayamos comprado, imaginémonos, 100 unidades, ¿sí? 100 unidades. 100 unidades de producto y cada uno equivale a 200 quetzales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, compramos mercadería a 100, compramos 100 unidades de mercadería a 200 quetzales cada uno. Si hacemos el cálculo de que son 100 unidades por 200, al final tiene un costo de 20.000 quetzales, ¿sí? El total de mercadería que compramos. Ahora vean lo siguiente, solo para comprender acá. Imaginémonos que le queremos ganar el, el 80%, ¿sí? Queremos ganarle el 80%. Va. A esto, vamos a ver, voy a colocar acá, una ganancia del 80%. Entonces, podemos identificar que 20.000 lo podemos multiplicar por 1.80, ¿sí? Entonces, lo podemos vender en 36.000, ¿sí? O sea que la mercadería que compramos en 20.000, queremos ganarle un 80%, lo vamos a vender en total 36.000 quetzales, ¿sí? Este es en total, ¿de acuerdo? Recuerden que este es el total. Si lo queremos ver por unidad, voy a colocar acá
total. Si lo queremos ver desde un sentido de vender por unidad, podemos hacer lo mismo. Tomamos los 200 quetzales y lo multiplicamos por 1.80. Permítame. Verificar este punto. No me da un valor. Ahí estamos. En 360. Vean lo siguiente. En total lo venderíamos en 36.000 por todo. Por unidad lo compramos en 200 y lo vamos a vender en 360. ¿Sí? Pero esto, hasta cierto punto uno dice, bueno, si lo compré en 200, le quiero ganar un 80% y lo vendo en 36.000 o en 360 por unidad. Hasta cierto punto, sí está bien, pero es un procedimiento incorrecto. ¿Por qué razón? Vean lo siguiente. Compramos mercadería, de acuerdo. Nos vendieron en 200 cada uno. Pero la pregunta es, al momento de comprar esa mercadería, ¿no incurrimos con algún otro gasto? ¿Sí? Esa es la pregunta. Cuando digo si no incurrimos, o sea, de que si no realizamos algún otro gasto. Da la casualidad de que compramos la mercadería, ¿de acuerdo? Pero el detalle es que tuvimos que ir a traerlo a otro departamento, ¿sí? Imaginemos que nosotros estamos en el departamento X y tuvimos que ir a traerlo en el departamento Y, ¿verdad? Para eso tuvimos que pagar ya sea fletes, ¿verdad? Ya sea fletes, podemos considerar, vamos a ver, a personas cargadores, por ejemplo, ¿verdad? Quienes hayan cargado la mercadería, después lo hayan bajado del camión o de cualquier transporte que nosotros hayamos utilizado para llevarlo a nuestro almacén, ¿verdad? Entonces, para ello, tuvimos que gastar, por ejemplo, vamos a ver cómo son 100 unidades, ¿sí? Tomamos ese ejemplo, y por cada unidad tuvimos que gastar 5 quetzales más, ¿sí? 5 quetzales más. E imaginémonos que, obviamente, para determinar, vamos a ver, nuestra mercadería o para poder venderlo, tuvimos que agregarle detalles. Imaginémonos, ¿sí? Tuvimos que agregarle detalles. Son 100 unidades. Y son 2 quetzales más. ¿Sí? Bien. Al final, no solamente gasté 200, sino que gasté 207 por cada unidad, ¿sí? Entonces, si son 207 por cada unidad, recordemos que son 100, ¿verdad? Por los 207. Al final, no gasté solo 20.000, gasté 20.700, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de que yo lo venda en 360, ya no le estaría ganando un 80%, le estaría ganando menos. Si yo quiero realmente ganarle por unidad un 80%, si puede un 80%, ¿sí? Entonces, en este caso, tomaría los 207 por 1.80. Que realmente, en lugar de venderlo en 360, lo tendría que vender en 372.60 por unidad, ¿sí? Eso es una evaluación, darle un valor, ¿sí?, a nuestra mercadería o materia prima, como lo dice acá. Dice aquí, en otras palabras, la base principal para la evaluación de inventario es el costo de adquisición o producción en que se incurre al comprar o fabricar un producto, lo que significa en principio la suma de las erogaciones, o sea, los gastos, ¿verdad?, aplicables a la compra
y los cargos que directamente o indirectamente se incurrieron para dar a un artículo su condición de uso o venta. Aquí lo estamos viendo de una forma sencilla. ¿A qué me refiero en ese sentido? De que solamente hablar de mercadería ya hecho, ¿verdad? Solamente pagamos fletes, cargadores, quizás agregamos algún detalle que nos interesaba para que aumentara su valor. Por eso al final es que el costo total es de 207. Y si quiero ganarle un 80%, lo tengo que vender en 372.60. ¿Sí? Bien, eso sería lo que es la evaluación. ¿Sí? Lo que es la valuación de inventario. Bien. Para lo que es el método de inventario, dice que métodos para evaluación de inventario. Para seleccionar un método para la evaluación de inventario debe observarse como propósito principal que el mismo, de acuerdo a las circunstancias, refleje de manera más razonable el resultado del pedido. Los siguientes son los métodos aplicables para determinar el costo de inventarios. Primero, en entrar, primero en salir. Ese es el primer método, ¿sí? Que vamos a ver. En inglés dice se conoce con las siglas FIFO. First and, vamos a ver, dice First and o in, First out. ¿Sí? No sé inglés, así que disculparán mi pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces, como nos menciona acá, lo que nos interesa es primero en entrar, primero en salir. El método PEPS. El inciso B es el otro método, que son último en entrar, primero en salir, el WEPS. Y el último que sería el costo promedio. Esos son los tres métodos que nosotros vamos a analizar, a ver y cómo funciona. ¿Sí? Veamos pues. Dice, a continuación vea la aplicación del método PEPS por el sistema de costo por orden de producción. Recordemos a qué se refiere con el costo por orden de producción, de que obviamente solamente se fabrica por órdenes, ¿verdad? Somos una cantidad o un lote determinado y es lo que se fabrica, ¿verdad? No se lleva de forma consecutiva, que siempre se está produciendo todos los días y demás, no, sino que son por lotes o por orden de producción, como dice ahí. Bien. Las primeras en entrar, primeras en salir, vamos a ver a qué se refiere con eso. Con el método PEPS, dice, este método se basa en el supuesto de que los productos, materias primas o mercaderías que primero ingresaron al inventario, o sea, al almacén, en este orden son consumidos o vendidos. Dice, la característica de este método es que el inventario final, o en este caso la materia prima que no se utilizó o mercadería que no se vendió, queda evaluado al costo de las compras más recientes. Y al costo primo o costo de ventas se aplican los costos más antiguos. ¿Sí? Y aquí ya nos va a dar un pequeño ejemplo. Bien. Como nos menciona acá, de que el método PEP se basa en el supuesto. ¿Por qué dice supuesto? Porque consideramos que puede ser una probabilidad, un supuesto, o sea, una probabilidad en el que lo primero que haya entrado a la empresa, al almacén, a la producción, sea lo primero que salga, ¿sí? Nos enfocamos aquí especialmente en el costo. Por favor, quiero que esa palabra no se les olvide, costo, ¿sí? Porque podemos enfocarnos que hablando del producto en sí, no precisamente lo primero que entró sea lo primero que salga, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos está mencionando acá, con respecto al método PEPS, que lo primero que entra sea lo primero que salga, ¿sí? Veamos una forma, un ejemplo así sencillo. Imaginémonos que hayan entrado mercaderías, vamos a ver, el... Vamos a ver, permítame. Acá, vamos a colocarlo acá. El 1 de enero.
¿sí? El 1 de enero entró 10, hablemos de 10 zapatos, ¿sí? Entró 10 zapatos. Va. Después, imaginémonos que el 3 de enero entraron 15 pares de zapatos, ¿sí? Hablemos de pares de zapatos, ¿de acuerdo? Coloqué solo 10 zapatos, pero considero que son pares, ¿de acuerdo? 10 pares de zapato, 15 pares de zapato. Va. Este método nos indica que lo primero que entró es lo primero que debe de salir, ¿de acuerdo? Aquí el valor de los pares de zapato es de, vamos a ver, 150 quetzales, ¿de acuerdo? 150 quetzales cada par. Y después el 3 de enero que compramos, lo compramos en 155. ¿Sí? Bien. Entonces vean lo siguiente. Ahora, en este caso, imaginémonos que el 4, ¿sí? El 4 de enero se venda. Va. Aquí es donde decimos el supuesto. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando compramos el 1 de enero los 10 pares de zapato, lo tenemos ahí a la vista, lo colocamos ahí en nuestra vitrina o en el lugar donde lo estamos mostrando, ¿de acuerdo? Son los 10 pares de zapatos. Después, el 3 de enero, compramos 15 pares de zapato. Ahora bien, el detalle es que no significa que nosotros escondamos estos 15 y solo tengamos a la vista estos 10, ¿sí? Porque cuando, como nos dice que lo primero que está entrando, lo primero que entró es esto. Esto fue después. Nos dice el método que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? Entonces, esto fue lo primero que entró, ¿sí? No significa que esto sea lo primero que salga. Me refiero en un sentido del producto, ¿de acuerdo? Veamos pues. Compramos los 10 pares de zapatos a un modelo determinado. Después compramos los 15 zapatos y ya lo tenemos todo a la vista. Tenemos 25 pares de zapatos a la vista. Llegan los vendedores y da la casualidad de que quieran algún par de zapato que lo compramos después, ¿sí? No hay ningún problema. O sea que nosotros podemos vender cualquier par de zapatos que nosotros tengamos en existencia. Entonces, ¿por qué dice de que lo primero que entra sea lo primero que salga? En eso nos vamos a enfocar especialmente en lo que son los costos. En esto es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿sí? En los costos, ¿de acuerdo? Porque en este caso, cuando se trata de lo primero en entrar, primero en salir, nos vamos a enfocar en los costos. ¿A qué me refiero con eso? Aquí nosotros compramos los pares de zapatos sin importar cuál de estos pares se lleven, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar 10 pares a este costo de 150, ¿sí? Espero me dé a entender. Que cualquier par de zapatos, como les digo, aquí no nos enfocamos en la mercadería en sí, o sea, no decimos que, bueno, compramos primero estos 10 y estos 10 es lo primero que tenemos que vender, no tenemos que tocar nada de esto, sino que solo estos 10 pares lo vendimos primero, entonces hasta ahorita podemos tocar esto, no, sino que me estoy refiriendo especialmente a los costos, ¿de acuerdo? Que primero, por ejemplo, si se va a vender 10 pares de zapatos, lo tenemos que vender a 150. Sabemos el costo, obviamente, el costo, ¿sí? No nos confundamos porque si lo vendemos a ese precio, entonces no le ganamos nada, sino que me refiero al costo, ¿de acuerdo? Entonces lo venderíamos a un costo de 150, los 10 pares. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a salir, sin importar qué modelo sea, ¿de acuerdo?
Y posteriormente, imaginémonos que si solo, imaginémonos que solo fueron 7, ¿sí? 7 pares de zapatos. Fueran solo 7 pares de zapatos, lo vendemos a 150, ¿sí? Sin importar qué modelo sea de los 25 que tenemos, ¿sí? 7 pares de zapatos, 150. Nos quedó todavía 3 pares de zapatos a un costo de 150, ¿sí? Y todavía tenemos 15 a un costo de 155. Ahora vean, imaginémonos que después vayamos a vender 6. Imaginemos que después vamos a vender 6 pares de zapatos, ¿sí? Va. Ahora el detalle es que aquí del valor de 150 ya solo tengo 3 pares de zapatos a 150, el costo. Entonces, solo 3 voy a sacar a 150, sumando así 10, que es el costo de 150. Y como vendí 6, ¿verdad? Me hacen falta todavía 3 pares de zapatos, pero que esto va a salir a un costo de 155. ¿De acuerdo? Entonces, primero vendí esto, posteriormente vendo otros 6, pero como ya solo tenía 3 a un costo de 150, entonces primero lo saco para eliminar o para sacar lo primero que entró, que es de 150, ¿sí? Y posteriormente 3 de 155. Y al final me van a quedar todavía 12 pares de zapatos a un costo de 155. ¿De acuerdo? Bien. Espero me haya dado a entender. Y por si quedó, ¿verdad? Y sí que dudas, pues pueden preguntar, pero otro detalle, de igual manera, es de que con el ejemplo que vamos a ver a continuación, que es completo, tal vez se resuelvan las dudas que puedan tener. ¿De acuerdo? Bien, dice, imaginemos que la editorial Almar S.A. durante el mes de enero del presente año tuvo el siguiente movimiento de materia prima, por lo que solicita le elabore las partidas de diario, un cuadro en detalle que indique la materia prima consumida y la no consumida, el inventario final, con su respectivo costo, tomando primero como base el método PEPS, después el método WEBS y de último el método de costo promedio aplicando el sistema de costos por orden de producción. Vamos a resolverlo entonces primero por el método PEPS. Aquí nos da la información, nos dice los días, ¿sí? Aquí sigue de igual manera, son pocas nada más, así que vamos a tratar la manera de ir paso por paso, ¿de acuerdo? Para que más que todo ustedes puedan comprenderlo sin dificultad. Va. Hay dos caminos. Un camino es primero hacer las partidas, ¿sí? O los registros de diario eh, y después llenar el cuadro de costeo, o primero hacer el cuadro de costeo y después las partidas. Esos son los dos caminos, ¿de acuerdo? Seamos al final llegamos en lo mismo, solo que de forma viceversa, ¿verdad? Hacemos primero uno, después el otro y en fin, va. A mi criterio es más fácil primero llenar el cuadro, ¿sí? El cuadro de costeo. Entonces, eso es lo que yo voy a explicar. Vean pues, aquí está a la vista el cuadro de costeo. ¿Sí? Yo les voy a dar este formato para que ustedes también lo puedan imprimir y posteriormente llenarlo, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo de la forma siguiente. Bien. Tenemos aquí unos datos que debemos de llenar. Dice aquí el nombre de la empresa, el método de evaluación a utilizar, la materia prima, unidad de medida, la moneda y el proveedor.
Vamos a colocar el nombre de la empresa, dice acá, imaginemos que la editorial Almar S.A. Ese sería el nombre de la empresa. Colocamos acá entonces editorial Almar S.A. ¿Sí? El método de evaluación a utilizar, recordemos que vamos a colocar el método PEPS, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir. La materia prima, sabemos qué tipo de materia es. Vamos a ver, aquí no nos menciona, pero aquí en la descripción dice que vamos a comercializar papel bond. Aquí vean, papel bond de 80 gramos, tamaño carta. Esa es la materia prima que vamos a registrar. Entonces, colocamos aquí la materia prima que sería el papel bond de 80 gramos, tamaño carta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a evaluar. La unidad de medida, o sea, qué tipo de medida se va o cuánto es lo que trae o cuántas hojas o por paquete o cómo, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que se van a adquirir por resmas. Y entonces acá vamos a colocar que la unidad de medida van a ser resmas. ¿Sí? ¿Y cuántas hojas trae una resma? 500 hojas. La moneda, sabemos que vamos a utilizar el quetzal. Y el proveedor, aquí nos dice que se va a comprar a Papelera Luz S.A. Papelera Luz S.A. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos llenado nuestra información, más que todo del formato que vamos a llenar. ¿Sí? Ahora vamos a identificar cuáles fueron los movimientos durante el mes con respecto a esta materia prima.